Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de Enterapia.tv. El día de hoy vamos a hablar con una sexóloga sobre la respuesta sexual humana, la parte fisiológica, la parte biológica. Vamos a hablar sobre deseo, excitación, la meseta, orgasmo y periodo refractario. Así que escúchalo con audífonos este podcast, o que no estés cerca de niños chiquitos o personas con oídos sensibles, porque vamos a hablar de sexo y mi lenguaje cuando hablo de esto es muy soez, muy carretonero. Yo soy muy pinche mal hablado. Entonces, en vez de decir las cosas por su nombre, como aparato reproductor masculino, yo le pongo un chingo de nombres que aprendo en la calle. Entonces, ponte audífonos, pónganse audífonos, o no lo escuchen cerca de oídos sensibles. Si tú tienes oídos muy sensibles y no te gusta que digan palabras feas, altisonantes como venida, porque vamos a hablar de venidas, vamos a hablar de eyaculadas y la chingada. Entonces, si tú eres de oídos sensibles, pues bríncate este episodio. Te presento a la expositora. Es Marisol Fernández. Su cédula profesional es 12679088. Ella es psicóloga clínica con enfoque Gestalt. Cursó la maestría en sexología clínica, lo cual le ha permitido acompañar pacientes con temas muy específicos como disfunciones sexuales, personas que han estado en la cárcel, que desean atender ciertas cuestiones que los llevaron ahí. También atiende parejas, les asesora de diversas formas, desde situaciones de la vida cotidiana hasta personas que desean ampliar sus horizontes en experiencias sexuales, como integrar una tercera persona a la relación, abrir la relación, terapia a parejas swingers, etc. Su mayor público son hombres mayores de 21 años. También atiende mujeres, pero por lo general son temas más específicos, sexológicos o existencialistas. Tiene 9 años en consulta clínica, trabaja en empresas a manera de orientación y capacitación al personal, también en consultas psicológicas orientado a un mejor desarrollo empresarial. Lleva a cabo asesorías personalizadas y en grupo a estudiantes o personas que estén interesadas en ampliar su panorama en el ámbito profesional, desde psiquiatras y psicólogos, médicos, enfermeros o maestros, hasta público en general que desea mejorar integrando la parte educativa de la sexualidad. Lleva a cabo talleres con temas sexológicos y un poquito más controversiales, como uso y consumo de psicoactivos y espiritualidad. También maneja terapias grupales, un poco pausadas por la pandemia, pero ya las está retomando. Tiene un grupo dirigido específicamente a especialistas que trabajan con personas, como por ejemplo psicólogos, enfermeros, psiquiatras, médicos, nutriólogos, paramédicos o estudiantes de estas mismas carreras, y un grupo de apoyo para hombres. Buenas tardes, Marisol. Hola, hola. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Gracias Y gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de sexo. sí, se va a poner bueno, justo como dijiste, que se vayan los de oídos sensibles, pero que se queden los que quieran aprender sobre estos temas y tengan muchas dudas, porque vamos a aclarar bastantes.
Ok, ¿cómo viene siendo? Mira, pues así como lo dijiste al principio, consta de 4 etapas. La primera es el deseo, la segunda es la excitación, tercera es meseta, cuarto orgasmo y al último nos vamos a la etapa de resolución o el periodo refractario, que tiene que ver como, yo les digo, es como una montaña rusa. Entonces, el deseo empieza con como se enciende el motor, o muchas veces lo comparo con estas partes donde yo ya siento el antojo de querer comer. Entonces se compara mucho el deseo, que es lo que ya quiero, y sobre todo viéndolo desde lo fisiológico, es algo en mí ya empieza a encender motores. Todo esto de la curva de la respuesta sexual humana está completamente comprobado porque hicieron muchos estudios donde ponen así como chupones en el cerebro para medir las reacciones cerebrales, las hormonas, las reacciones corporales como la respiración, el corazón, sudoración, todo este tipo de situaciones. Entonces de ahí parten y también me gusta decírselos porque desromantizamos la idea de un acto sexual como si fuese placentero por el simple hecho de amarnos. Pero también vamos a hablar de actos sexuales donde no hay amor, donde solo hay deseo. Exactamente. Sí, es que no, Justamente. ya parece ser una película hollywoodense de amor en donde ya cogen y todos felices para siempre. También hay gente que coge sin amor. Vamos a hablar en general. Justamente por eso me gusta mucho este tema, porque es lo que les decía, es la idea de quitar lo romántico, lo idealista, en el sentido de que solo así mi cuerpo va a funcionar. Y entonces esto nos lleva a temas muy controversiales y justamente es lo que decías, o sea, no necesariamente necesito desear estar con la persona para que mi cuerpo reaccione. Y esto nos lleva a, pues a contemplar varias cosas o varios mitos que nos van metiendo culturalmente. En los hombres sí es necesario desear desear para que el cuerpo reaccione, si no esta chingadera no jala. En ambos, ¿eh? El deseo es una cosa muy curiosa porque a pesar de que no haya un deseo, mi cuerpo sí va a sentir cierta excitación si yo lo estimulo. Pero así como tal, como para contestar la pregunta, yo digo que en el fondo sí, hay algo que se desea de la persona, no necesariamente es el físico. Entonces puede ser un deseo y el deseo es subjetivo porque puede ser el deseo de poseer, el deseo de estar, el deseo de sentir y no necesariamente es el deseo de la figura. Tiene que ver mucho también con la historia de cada una de las personas y el contexto en el que nacemos. Entonces, justo en esto estábamos teniendo una plática sobre el deseo y es esta subjetividad con la que se puede empezar esta curva porque es ¿qué deseo? ¿Deseo un hombre? ¿Deseo una mujer? Pero ya después, ¿cómo deseo esa mujer? Desde características físicas hasta qué es lo que imagino que voy a hacer. Y todo esto también parte de una historia. Y aquí es donde puedo mencionar algunos casos donde por ejemplo, llegan a consulta y me dicen, es que de repente no me excito si no veo porno. Entonces, ahí es donde vamos viendo la historia y en el por qué llegaste al punto en de solo excitarte si ves porno, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con una historia y ya generas un deseo de estar viendo, por ejemplo, el material sexual. Es por mencionar algún caso nada más. Ok, pero ahí en esto del porno no estamos hablando del deseo por otra persona. Ujú. Entonces, o sea, a ver, si hay un deseo en el porno. Creo que 90% de los hombres ven porno, más o menos, por ahí supe más o menos esa estadística. Si se llega o sea, hay deseo, hay excitación, hay orgasmo, eh, sí hay esos ítems que mencionaste. Claro, sí, no necesito estar con otra persona como para que esas respuestas se activen, porque como es una respuesta fisiológica, es como comer. Si yo como, no sería lógico esperar no ir al baño. Entonces, lo mismo Mm. sucede con toda esta parte de la respuesta sexual. Si yo estimulo mi cuerpo en ciertas zonas que son erógenas, donde hay terminaciones nerviosas, eventualmente me va a llevar a un resultado que sería como el orgasmo.
Entonces ahí es donde también desromantizamos la idea de que si los besos, que si los abrazos, que si te amo, que si estoy enamorada siento más, eso es meramente hormonal. Realmente si tú estimulas las partes adecuadas, hay muchos ejercicios de estos donde, por ejemplo, vendas a las personas de los ojos para que no vean y se estimulan esas zonas. Y al final de cuentas los resultados son los mismos, sin importar de dónde viene la estimulación. Entonces, también aquí es esta parte donde si yo estimulo mi pene o si yo estimulo mi vagina de cierta manera, voy a llegar a un punto de cierto placer y sobre todo si lo hago de las maneras en que yo me descubro. Por eso es bien importante que empecemos con este proceso de la sexualidad en la autoexploración, en el qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta que me toquen, en dónde, y pues es parte del proceso. Yo tengo un amigo que el vato da talleres de squirting en un club swinger. Ya me explicó todo. No lo he visto yo no lo he visto a menos de que a reserva de que tú me digas lo contrario, que un sexólogo o una sexóloga haga eso. No he visto yo que sexólogos o sexólogas hagan algún taller de squirting. ¿Sí hay? ¿Sí los hay? Ya. Aquí en México es bien difícil encontrarlo, ¿eh? Es un poquito más en otros países, yo lo he visto un poquito en España, en Reino Unido, en todos esos países que ya están un poquito más abiertos, pero sí hay algunas sexólogas que lo hacen aquí en México, pero sí son propuestas que se han retomado y más que el squirt es esta parte de retomar tu propio orgasmo, ¿no? Que sí pudiera ser que eh, aquí es donde se explica, pues no todas las mujeres son candidatas a tener un squirt, sin embargo, más del porcentaje del que creemos es capaz de lograrlo. Entonces, suena incluso una propuesta muy buena en el que me puedes dar una idea perfecta, porque a mí me gusta mucho tomar estos temas muy abiertamente, donde realmente se promueve el propio placer y llegar a esos puntos donde a veces nos han dicho que no, o que incluso por falta de apertura mental y mucha educación es lo que yo diría, porque ni siquiera es ser muy abierto, a veces son cosas simples, porque cuando se habla de sexología, mucha gente a la que se asusta es la que pretende que el sexo sea común. Y a final de cuentas eso no tiene nada de malo y el escuchar esto también nos puede llevar a ampliar el panorama que dentro de las cosas que a mí me gustan, sean muy locas o muy rudas o muy como abiertas, como lo que mencionabas, un squirt, swinger, hasta algo que me gusta como lo romántico, lo delicado y el estar con mi pareja. Entonces no necesito tener como algún gusto muy extremo como para que este tema me pueda clarificar muchas cosas que yo mismo siento. Sí, como dijiste al principio, también depende del contexto. La cultura mexicana sí todavía está muy cerrada a todo tipo de temáticas sexuales. Por eso, eh, por ejemplo, la comunidad LGBT en México todavía anda batallándole. En otros países ya no pasa nada. Pero aquí en México todavía la comunidad LGBT este, todavía es atacada o menospreciada o así, ¿no? Eh, Continuemos con esta parte porque es el deseo primero y luego Uh-huh. la excitación. Ya. Vamos a hablar de esa parte. La excitación es la más evidente. De hecho, hasta hace muchos años la curva empezaba en excitación. Muchas veces si tú pones en Google la respuesta sexual humana, que me gustaría mucho incluso que lo pudieran hacer, van a encontrar unas gráficas y muchas de ellas solamente empiezan desde la excitación, porque para los médicos y para el ojo humano ahí es donde realmente empiezan los síntomas físicos más visibles, es decir, en el hombre la erección, en la mujer la lubricación, o por ejemplo la erección de pezones, o que se nos pone la piel chinita, empieza la respiración entrecortada, jadeo, todo este tipo de síntomas fisiológicos son los que rodean toda la excitación. Entonces también puedo empezar a distinguir, y aquí es donde les digo, como atiendo mayormente a hombres, les digo, una mujer puede desearte mucho, pero no por eso garantiza que se excite al estar contigo. O incluso puede no desearte y puede excitarse demasiado al estar contigo. Entonces romper muchos paradigmas en el desde yo me siento feo y no sé si me acerco a una mujer me va a rechazar,
a veces no tiene nada que ver con el físico, es lo hormonal, lo que le logras hacer sentir por hormonas, ni siquiera por la parte romántica. Y como también en la parte de que hay hombres que se sienten muy guapos o que están como con un atractivo físico, igual mujeres, que es como solamente por eso yo ya voy a, todas las mujeres van a tener un buen sexo conmigo. A Y no huevo, tiene así, nada que ver una cosa con la otra. así, así, así soy yo me siento muy guapo y sí, sí. Sí se puede tener un buen mix, pero definitivamente es alguien que debe haber explorado y yo diría mucho a veces hasta investigado, ¿no? La investigación puede ser Claro. leída o puede ser en la mujer, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, te agrada o no te agrada? Pero sí es como ir quebrando varios paradigmas en el de no necesariamente es lo físico, sino lo que siento. ¿Qué sustancias tienes tú que a mí me generan cosas en mí? Y esto y aquí es donde empieza, ¿qué respuestas genera mi cuerpo? Agradables o desagradables, porque también puede ser como en el hoy no quiero ni que me toques, y ya desde ahí es como un no deseo, y a lo mejor también el conocer a la persona, el, no sé, el olerla, el convivirla, el escuchar cómo piensa, me empieza a hacer un deseo de estar, no necesariamente es como el deseo como se representaría como en el me gustas, o me agrada tu figura física, ya va aún más deseo estar, deseo sentir, y también tiene que ver, como también lo decías, pueden ser relaciones de una noche, puede ser de un momento, ¿no? Conoces a alguien, ves cómo baila, me gusta mucho y ella me hace desear estar con la persona. Eso es lo que llamamos, bueno, aquí en mi contexto, estar cogible se le dice a una mujer o una mujer dice de un hombre el estar cogible, el hecho de que pueda, sí, pueda llegar a ponerte en una excitación. Y eso habla más de la química, ¿no? O sea, ¿cómo desromantizarías tú la química? Me hubiera estado todo un tema también que es como ver la parte del amor y cómo funciona en el cerebro. Y una cosa es el enamoramiento, que es ese primer impacto hormonal tuyo en mí y que la gente lo pone como esa, ay, es que fue el amor a primera vista. Pero al final de cuentas es esa cosa, esa sustancia que tú traes, generó reacciones en mi cerebro que me agradaron y la gente tiende a confundir eso con amor, enamoramiento o ser cogible, como lo mencionabas. Y no necesariamente es eso. Pudiera ser, a eso le llamaría madurez, o es en lo que me enfoco mucho cuando hablo con jóvenes o con chavitos, les digo, esta es la verdadera educación sexual. O sea, sí puede ser que con aromas o simplemente con estar con la persona puedes saber si quieres o no quieres. Y una cosa no lleva a la otra, porque tú me puedes gustar mucho físicamente, pero en el momento de estar en el acto sexual o de estar en la intimidad o ya estar desnudos los dos, probablemente yo ya no quiero, porque ya se pierde toda como esa chispa. Y también la única cosa que yo le puedo decir al amor que le pone el sazón en el acto sexual quizá es un poco de romanticismo, y también como en la mujer, como la mujer es muy mental, genera como sensaciones más grandes por el imaginario. Pero si no controlamos eso es bien peligroso, porque ahí es cuando decimos te amo sin querer o cuando prometemos casarnos y sentimos muchas cosas en el acto sexual, pero básicamente es como un cóctel de hormonas. No es como realmente, ay, esta persona la amo, ¿no? Como lo ponen las caricaturas, ¿no? Como si una aura rosa lo rodeara y esa aura rosa me conquistara. Realmente no es así, pero sí por la parte del aroma, de la sustancia y todo esto, y no tiene nada más que ver con, pues, lo físico, diría yo otra vez. Ahorita dijiste esto de educación sexual y pues de eso se trata este podcast, de educar, de educar a la gente. Y a mí, yo soy generación X. En aquel entonces, a mí en la primaria y secundaria, lo que nos decían era no cojan, pero si cogen, usen condón. Y es todo, o sea, no, y las partes, la anatomía, ¿va? Pero la consigna del profesor en turno que nos daba el tema de sexualidad es no cojan, ¿verdad? Ujú. Pero eh, una consigna muy, muy difícil de cumplir.
Ahorita no sé qué, no sé cómo esté, pero pues aquí en México pues es eh, la educación pública, no quiero hablar nada de la educación pública, pero Ujú. pues la educación sexual en algunos países subdesarrollados está orientada a no coger, ¿verdad? Y en tal caso usa condón, pero no va más allá, o sea, no, y lo ya, este es el aparato reproductor y la chingada, y te van a salir pelos a los 12 y etcétera, y no te la jales tanto, y etcétera, y etcétera. Y a las mujeres, ¿no? Te va a bajar, te van a crecer las boobies, te van a salir pelos por allá y por acá. Son como los mitos. Me gusta esto que mencionas de las generaciones, lo veo mucho en el consultorio porque incluso es cómo lo vamos retomando de acuerdo a la generación en la que se acercan. Porque puedo tener, bueno, mi público ya es un poquito mayor, pero hay quien desde una diapositiva le gusta mucho, pero también hay otros que les dejo lecturas y todo esto. O sea, ahorita que te escuchaba me llama mucho la atención porque justamente cuando yo llevo a cabo un taller con jóvenes es lo primerito que me limito, es como, ya sé que todos están cogiendo, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, no partir de la idea de creer que ni se les antoja o que les vamos a castrar esa parte ilógicamente porque están en una etapa hormonal completamente activa sexual, porque están, o sea, sus hormonas están prendidas, justamente ahí es donde están más prendidas para sentir y querer esa atracción sexual y donde están con todos los aromas a flor de piel en esa etapa tan bonita que sería si nos explicasen muchas cosas. Entonces, más que el no cojan, también, bueno, ahí se me venía a la mente algo de la parte como de sociohistórica, en el que les conviene que no cojamos por esta parte del control poblacional, ¿no? Pero ni siquiera es una sexualidad por instruir a la población, es por dominarla también o por tener esta parte como bajo control, cuánta natalidad hay en el país y por lo mismo de que estamos como en ciertas condiciones, ¿no? Especiales, sin meterme ya en esos temas tanto. eh, yo creo que partiría mucho de ahí el tipo de educación que nos dieron. Y últimamente ya ves que han estado como muy alarmados porque incluso en libros de primero y primaria ya están incluyendo la sexualidad y antes se nos daba hasta sexto de primaria, que fue como a mí me tocó. Y igual era lo mismo, ¿no? Y si vas a coger, entonces ponte condón para que no vayas a conseguir SIDA o vayas a quedar básicamente embarazado, ¿no? Ni siquiera es como un te va a gustar, no te va a gustar, cuidado, todas las cosas que implica el tener un acto sexual desde la higiene, que para mí es muy básica. Siempre les digo cuando van a estos espacios, hombres, lávense el pene automáticamente antes. En cuanto ya sienten, espérame poquito, una mujer se los va a agradecer enormemente. Vas, metes al baño y te lavas. Aunque te hayas bañado una hora antes, aunque te hayas bañado, o sea, es muy higiénico, es bien importante porque aparte la mujer corre mucho riesgo de conseguir infecciones en las vías urinarias por no tener una buena higiene, que son cosas básicas en la educación. Y aquí volvería a la parte del deseo y la excitación. Un hombre o un cuerpo o una parte que no huele rico no se antoja, ni lamerla, ni besarla, ni chuparla. Entonces es parte de los tips en el deseo, la excitación y sobre todo en el cómo voy a vivir a mi pareja y cómo la voy a sentir porque incluso si yo no paso de esas dos fases, llegar a la meseta o llegar al orgasmo se convierte en una cosa muchísimo más compleja. Y ahí es donde yo creo que muchos pacientes llegan, porque es como, en el sí se me antoja, ya estoy en el acto, pero cuando me van a penetrar duele. O si estoy en el acto, gusta, pero ya no se me para. O estoy en el acto incluso antes de penetrar, ya terminé, porque son de las cosas que llegan. O incluso esta parte donde se me antoja muchísimo, pero a la hora de estar ya no lubrico. O no sé qué hacer, porque también en los hombres se ha encontrado mucho que la cultura es básicamente del porno y de los amigos mentirosos que dicen que se cogen a quién sabe cuántas y que la tienen de quién sabe cuál tamaño y realmente la información que se comparten no es ni verídica ni mucho menos apegada a los hechos reales. Fíjate que yo tengo amigos de muy cercanos, muy sinceros. Este, los que cogen menos son los casados, los que se la jalan más son los solteros, los que ven más porno son los solteros. Este, ya, eh, pero pues depende también cada quien de su
como de su soberbia, ¿no? Es lo que te va a decir, de que no, yo puedo con dos y me aviento cinco sin sacate y la chingada. Pero bueno, así es la raza, así es la raza. Sí, y justo este tipo de ejemplos podríamos dar muchísimos que de repente encuentro en el consultorio y pudiera dar risa o pudiera ser como hasta cómico verlo, pero a final de cuentas lleva a una población de hombres muy, muy, muy desinformada y también eso los lleva a sufrir bastante porque son cosas tan simples como en el realmente no sé cómo tocar a una mujer. Solo me dicen que el mentado clítoris y que hay un punto G y que tengo que meter esto aquí, pero no hay un más allá. Y es desde esto que te estoy explicando en el que si tú estimulas al cuerpo, justamente va a suceder algo. Y si tú lo estimulas en las zonas adecuadas y en las zonas correctas, que pueden ser no solamente la zona genital, que puede ser dar besos en el cuello, en las orejas, dar un masaje en los pies, no necesariamente tiene que ver con la penetración o con vagina y pene, tiene que ver con muchas más cosas y un hombre que logra entender eso, y no por, o sea, me quiero enfocar mucho en el hombre porque es mi público, no asumiendo que no lo saben, porque también he encontrado muchos hombres que tienen muy buen conocimiento. Incluso, de hecho, ahorita que te lo menciono, hay muchas mujeres que tienen este desconocimiento y exigen de más al hombre, porque es como el de me tienes que complacer y tienes que saber qué tocar y dónde tocar para que pum, paz, paz y hazme tener un orgasmo. Y también es una sobreexigencia en el de, a ver, espérate, ni tú ni yo, ni tú sabes cómo llegar a un orgasmo porque nunca te tocas como mujer. Y yo pues realmente estoy aprendiendo, ¿no? Y sobre todo en parejas jóvenes. Y muchos hombres y mujeres estamos en construcción durante toda nuestra vida, porque seguimos aprendiendo qué me gusta, qué no me gusta. Puedo tener distintas parejas y con cada una de ellas puedo explorar cosas distintas. Partiendo de esto de la exploración, es cómo voy a sentir mi cuerpo, qué partes voy a encender, qué me va a gustar, qué estoy explorando, y también ahí es donde nos llevaría a la tercera fase que sería la meseta. Ya estando en el acto sexual, no necesariamente hay penetración, puede ser todo tipo de cosas como faje, sexo oral, puede ser nada más toqueteo o incluso nada más como un masaje demasiado delicioso. Hasta ahí es, tengo mi deseo, hay excitación, tanto puede ser erección o lubricación, y hasta ahí pudiera ser que es placentero, pero ahí es donde entran varios detalles, porque es, te digo, ya me duele, ya no puedo, ya no logro, o incluso aquí es donde escribo, hay ciertas mujeres que llegan y es como, es muy rico, 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 pero no llego al piquito, que es el mentado orgasmo. O de repente a los hombres, siento, siento, siento y llega algo tan potente que pum, no lo puedo controlar. O la meseta, cuando se las describo como tal, es ese punto de no retorno. Lo que estoy sintiendo está tan rico que me gustaría seguirlo sintiendo, tanto estimulación de la que sea. Y ahí podemos estar en un punto de meseta donde está muy rico, pero al final de cuentas no es el punto explosivo. Y el punto explosivo es el orgasmo. Explicado de otra manera, el orgasmo es un conjunto de mucha sangre en toda la zona pubococcígea, que es la zona base de nuestro cuerpo. Se llena de sangre, 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 se junta tanto, tanto, tanto que llega a un punto donde no cabe más y es como una explosión de tanta sangre que está como concentrada en ese lugar. Eso explicado así de una forma bien básica es el orgasmo. Y el mentado estallido o las hormiguitas que sentimos es cuando la sangre retorna a cada una de nuestras extremidades y se va recorriendo y ya con ciertas sustancias, con otro tipo de hormonas, que es la cosita que se siente ya rico después, porque ya se estimuló pues con todas las hormonas que se producen durante el acto sexual. Aquí es donde les digo también a los hombres, no todos los orgasmos conllevan eyaculación y no todas las eyaculaciones son orgasmos, porque también está el mito de que el hombre al eyacular tiene un orgasmo. Y para que esto lo identifiquen, yo les pregunto, debe de haber una vez que tú dices, no manches, esa vez sentí muchísimo, fue así como, uff, o sea, sentí en todo mi cuerpo, sentí cosas bien explosivas. Esa venida, como dicen por ahí, iba acompañada de un orgasmo, pero muchas de las otras quizá solamente fue un proceso de respuesta sexual donde al estimular tu pene llevas a una eyaculación. Y ahí es donde también desmitificamos muchas cosas respecto al orgasmo en el hombre, que es la parte que más me gusta. Mm. A ver, sigue hablando del orgasmo. En la parte del hombre se pone muy interesante. Hay ciertas gráficas que les pongo ahí para que vean exactamente qué zonas son las que se estimulan y cómo es que reacciona mi cuerpo. Y también es muy entendible en el hombre porque también se cree que la única zona que se estimula es el pene. Es toda la zona de alrededor, pero incluso les digo toda la parte de las nalgas, toda la parte de los muslos, todo esto, si yo lo toco y yo lo estimulo,
también voy a lograr un orgasmo mucho más explosivo o acompañar esa eyaculación de una sensación orgásmica, que ahí es donde entra esta difusión. Esto que te digo puede generar mucha controversia, pero a final de cuentas sí, una ligera diferencia son las contracciones involuntarias. Una eyaculación lleva contracciones, pero pudiesen ser menos fuertes. Cuando son más fuertes es porque la plataforma orgásmica, que así se llama, se llena completamente, cumple su función y entonces el estallido, por así decirlo, se produce de una forma más fuerte. Entonces, no sé ahí qué. Y ¿tienes algo sobre la parte, en cuestión del orgasmo, tienes algo sobre la parte bioquímica cerebral? Sobre el orgasmo, las dos Sí. sustancias que yo les menciono que juegan la mayor parte es la testosterona y la oxitocina, en ambos, tanto en el hombre como en la mujer. Y la testosterona es la que tiene que ver mucho con el deseo y con mi respuesta sexual orgánica. Entonces, esa misma va a llevar a la reacción a una erección en el hombre y también en la mujer a todo el proceso del orgasmo. Son las dos que me gusta mencionar. Hay muchas más otras. No me gusta meterme mucho en esas terminologías porque al final de cuentas yo se los menciono como un cóctel. Si lo vemos de distintos colores, las mujeres tenemos como un cóctel de como 7 colores en ese acto sexual y los hombres tienen un cóctel como de 4 colores, son un poquito menos sustancias las que el hombre maneja. ¿Qué viene siendo un periodo refractario? El periodo refractario es cuando ya el cuerpo y todas las hormonas, todo lo de la sangre que ya mencioné y todo el cuerpo regresa a su forma original. Pero es ese proceso en el de como que cada quien vuelve a su casa o cada quien vuelve a su lugar, se acomoda todo y por ejemplo el pene regresa a su estado normal, la vulva también a su estado normal porque después del periodo de orgasmo hay se hincha, mmm, todos estos procesos que surgen en la parte genital vuelve todo a su forma y vuelve todo a la parte donde puedo volver a iniciar otra vez este proceso. El periodo refractario es el tiempo que tardas en volver a coger, ¿no? Sí, justamente. Y entre hombre y mujer varía porque la mujer puede volver a subir, sin llegar al periodo refractario, puede volver a subir al orgasmo y eso nos hace multiorgásmicas. Y el hombre sí es necesario que tenga un periodo refractario, aunque sea corto de minutos, para volver a tener una erección. Sí. Y hay hombres que cambian de uno a otro, porque hay quien para un periodo refractario necesita 2, 3 días y hay quien necesita unos minutos nada más. Hijo de Tiene su... que ver mucho con la edad, sí. Sí, es como de yo nada más uno y ya me canso y ya no puedo más, o necesito 2, 3 horas, ¿no? Para volver, y hay otros que igual tiene que ver con la juventud, cuando las hormonas están más presentes en el cuerpo, es más fácil que esta curva de la respuesta sexual se lleve más rápido. Yo me acuerdo de un experimento que leí en un libro en donde a un ratoncito en su jaula le pusieron una ratoncita. Y entonces el ratoncito se la cogía todos los días, ponle. Pero cada vez menos y luego ya seguían pasando los días y ya nada más una vez al día y luego un día sí y otro no y luego ya después la tiró al león. Y luego le ponían otra ratoncita y otra vez volvía el conejito, el ratoncito en chinga a todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que otra vez pasaba el tiempo, quitaban esa ratoncita y ponían a otra. El humano es, eh, es poligámico, ¿no? Por naturaleza, ¿o no? O no tiene naturaleza para empezar. Ese es otro tema igual controversial. Hay teorías que sustentan unas cosas y otras, pero sí, básicamente el 85% de las especies que están en este planeta son poligámicas. Es decir, que tenemos varias parejas, porque también cuando escuchan esa palabra se asustan en el que pueden ser simultáneas. Somos poligámicos desde el hecho de que podemos tener varias novias en distintos tiempos. Entonces ya también aquí la palabra poligámica empieza a generar controversia, pero sí definitivamente, aquí les explico, el hombre tiene más tendencia poligámica por el mismo proceso bioquímico cerebral en el que él no desarrolla tanta oxitocina.
al no tener tanta oxitocina presente en su cuerpo, como las mujeres sí la tenemos, generan un poquito menos de apego. Entonces yo les digo, un hombre es más capaz de tener varias relaciones al mismo tiempo sin amar, y una mujer es capaz de amar a varias personas al mismo tiempo, porque somos más poliamorosas, por el mismo proceso, igual vuelvo, repito, bioquímico cerebral, porque la mujer genera la sustancia que es oxitocina. Esta sustancia tiene que ver con todo el proceso del embarazo, que es la que está más presente, y a lo largo del proceso se va generando como un apego. Esa sustancia se promueve muchísimo en el acto sexual, se despierta mucho en la mujer, y la promueve la testosterona del hombre. Al ser así, la mujer asocia a ese hombre con esa sensación, y esto genera también el apego en la mujer, o sentir que amo, sentir que ese hombre es único y especial, y tiene que ver mucho con la sustancia química. Y en el hombre ese proceso no sucede tan fuerte. Entonces, o sea, en la mujer hace cuenta es un 100% y en el hombre sucede a un 15%. Entonces, por eso la mujer es ya te amo, y al día siguiente se trauma si no le hablan, y un hombre puede tener una relación Mm, sexual de una noche y no volver a hablar y no sentir nada, y realmente no aman. Pasa mucho en estos, cuando los cachan, ¿no? En el, es que, pero es a ti a la que te amo, o eres tú la que quiero casarme contigo, y la mujer es, ¿cómo me vas a amar, no? Si estás con otra. En el hombre sí es posible que ame a una sola mujer, que tenga, como dicen ahí, su catedral, y tenga sus capillitas para tener relaciones sexuales, por el apego, no es lo mismo. Y también es esta parte donde para el hombre sería muy difícil sostener ese apego con todas las mujeres por toda la sustancia que tendría que producir. Entonces, a manera de sobrevivencia, el cerebro tampoco no se vincula tanto. Estamos hablando con Marisol Fernández, psicóloga clínica con enfoque gestal y tiene maestría en sexología clínica. Esto, Marisol, de el deseo, la excitación, la meseta, orgasmo y periodo refractario varía mucho de pareja en pareja, ¿no? O de momento en momento, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo esto en una pareja de marido y mujer que ya llevan 10 años de casados o de novios que tienen 3 meses o donde uno o de recién casados o donde uno de los dos está más enculado que el otro o más enamorado, quién sabe. Todo esto varía, ¿no? De, depende, ¿no? Sí, definitivamente. Y también la edad, mucho varía la edad, varía cuántos elementos le pongas, y aquí es donde metería también un poquito el amor. Si pudiera ser que cuando estás más enamorado te sientas más, o a lo mejor sea más seguido, o incluso esas hormonas del enamoramiento van a activar esas hormonas que también activan mi respuesta sexual y voy a traer más ganas. O también voy a poder hacerlo más veces, como deseo tanto a mi pareja y está tan prendida ahorita la llama, que también se puede hacer en parejas que ya están más maduras, pero es estas ganas de puedo coger en la mañana, en la tarde y en la noche y no me canso. Eso tiene que ver mucho con la sustancia química. O puede ser un rapidín ahorita de 5 minutos y en la noche nos aventamos uno de 40. Y sí varía. De acuerdo al hombre, el hombre también tiene un ciclo hormonal de testosterona diario, porque también se cree que no tiene ciclo hormonal, y la mujer tiene su ciclo hormonal mensual, que es el que ya conocemos. Entonces, de acuerdo al ciclo de cada uno, también puede ser muchísimo más placentero, muchísimo más fácil o más difícil concretar el orgasmo. Un hombre que trabaja mucho, que está cansado todos los días, que tiene un trabajo físico donde está todo el día bajo el sol, por ejemplo, que está como con mucha carga física, va a agotar mucho su testosterona. Entonces va a llegar, la testosterona en el hombre está más activa en las mañanas, es como a las 3 4 de la madrugada, que tiene que ver con los ciclos del sueño, es donde se regenera ya la mayor testosterona, y es como que llenan su tanquecito, así les digo. Y conforme va pasando el día, va bajando el tanquecito, el tanquecito, el tanquecito. Y si llega a 10, 11 de la noche, si yo quiero tener un acto sexual después de haber trabajado todo el día, es muy probable que mi rendimiento no sea el mismo, que incluso me echo una siestecita de media hora y a las 11 yo despierto, o incluso en la madrugada, 2 3 de la mañana, y me puedo levantar con una erección y puedo complacer y tener algo muchísimo más placentero a esa hora que haberlo tenido a las 10 de la noche, y solo cambia unas ciertas horas. Porque hay hombres o mujeres que me han dicho esto en el de, es que
A veces, como al hombre, ¿no? Quiero llegar y tener relaciones sexuales con mi esposa, pero ya cuando llego me siento muy cansado. Pero nada más falta con que me duerma. Pero ¿qué pasa? Ya se durmió y la esposa ya se enojó porque ya se durmió Mm, y ya no le peló. Y entonces él ya se quiere acercar y ella ya no quiere porque él ya no se acercó cuando ella quiso. Entonces es un proceso mm, que explico en el dale chance, deja que descanse, deja que se vuelva a llenar su tanquecito y probablemente a los dos les va a ir muchísimo mejor. ok, ya estamos por terminar. Mm, la gente que quiera saber más de ti, más de sexualidad, más de tu trabajo, ¿a dónde te puede seguir? ¿Cómo te pueden contactar para pedirte consulta privada por videollamada? En todas las redes me pueden encontrar como psicóloga y sexóloga Marisol Fernández. Marisol se escribe con Y. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todas las plataformas. Y me gusta mucho aclararles y explicarles. Trato de hablar de la sexología así como me escuchan. De mí no esperen conceptos muy complejos o mucha teoría como de libro. Me gusta mucho hablarles así justo como estoy hablando ahorita, donde es como un poco más manzanas, un poco esto es básico, esto funciona así, y con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, pues si algo les gustó de lo que escucharon, con todo gusto pueden buscarme. Estuvo muy bueno, estuvo muy esclarecedor y hasta entretenido, fíjate. Muy informativo. Te agradezco mucho la entrevista. Voy a dejar en las notas del programa el link de tu fanpage para que de ahí te puedan seguir y saber más de ti o contactarte. Muchas gracias. Gracias a ti también, un gusto estar aquí. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.